Levítico capítulo 15 es la cuarta serie sobre el tema del puro y lo impuro. Y nos está colocando delante el gran asunto, la gran temática del misterio, el misterio de la sexualidad y de la reproducción. Así. Nosotros no estamos muy acostumbrados a usar la palabra misterio. Misterio es un concepto teológico muy importante en toda la historia de la Iglesia, especialmente en los primeros siglos y en algunas tradiciones más. Y es un concepto válido porque refleja dos cosas fundamentales, el concepto de misterio. En primer lugar, por supuesto, lo que no se conoce, lo que no se puede saber, lo que tiene un aura de inaccesibilidad, que cuesta trabajo acceder a ello, por eso es el misterio. Y la otra vertiente del concepto de misterio tiene que ver con la posibilidad de conocer a través de una búsqueda. El misterio tiene que ser siempre asediado, tiene que ser siempre buscado. El misterio no se entrega por sí solo voluntariamente, no es accesible así de manera inmediata. Hay varios filtros, varias aduanas, varios pasos antes de poder acceder al misterio. Y el misterio de la sexualidad y de la reproducción aparecen desde el primero y segundo capítulo del Génesis. Por eso todo lo relacionado con la sexualidad y con la reproducción o la fertilidad es tratado literalmente casi con pinzas, con mucha consideración, con mucho cuidado. Ustedes ya lo vieron ahora, este capítulo, que habla del versículo 25, de 33, casi se leyó completo. Y el comentario que tiene hoy nuestro boletín es muy corto, aunque lo que se envió en el grupo, en el chat, se envió algo más largo, que procede del librito este otro de Manny Douglas, el Levítico como literatura, se agregó y vamos a ver si lo alcanzamos en tiempo ahora que tenemos todo el libro. Sí se ha dado mucho busco otra vez con ciclistas en un día que no es y no puede ser. Bueno, Levítico 15 enumera diversas impurezas provocadas por la actividad genital. La impureza afecta incluso a los objetos tocados por el hombre que tiene pérdidas seminales o la mujer que tiene pérdidas de sangre. Aquí la palabra clave es flujo, emisión, secreción. Aquí el comentario le llama pérdidas, ¿no? Pérdidas seminales que incluso, sabemos por la fisiología, algunas son involuntarias, no son pensadas o buscadas. Segundo párrafo, son impurezas mayores que exigen un sacrificio. El sacrificio es módico, sin embargo. Y el capítulo alcanza su mayor complejidad cuando llega a lo que dice la segunda cláusula del segundo párrafo. Incluso la relación conyugal normal, habitual, vuelve a los cónyuges impuros hasta el atardecer, por tanto, durante el día. Lo que implica que los esposos no podrán participar en un acto de culto y comer un alimento consagrado ese día. Eso de pinzas es muy importante porque el manejo del misterio de la sexualidad y la reproducción o la fertilidad, para ellos era mucho más misterioso que para nosotros hoy. Sigue teniendo muchos elementos misteriosos, pero pues sabemos bastante hoy sobre lo que pasa en esas circunstancias, condiciones y demás. En condiciones incluso, vamos a llamarles normales, conyugales, pero también en circunstancias patológicas. Por ejemplo, el comentario que estamos usando se fija muy bien cuando el Señor Jesús se toca con una mujer con flujo de sangre. Ese episodio, y lo voy a leer de una buena vez, en el Nuevo Testamento es emblemático el episodio de la mujer
mujer, le llaman hemorroísa, siempre se le ha llamado así en los estudios bíblicos, hemorroísa, la mujer con flujo de sangre, que lo sufrió durante 12 años. Toca a Jesús y queda curada de su enfermedad exclusivamente por su fe en él. Ciertamente un extraño episodio en el que Jesús no parece controlar la fuerza o poder curativo que emana de sí mismo. Es un curandero involuntario, es un sanador que va aportando la fuerza o el poder curativo de Dios, y cualquiera que lo tocara podía obtener beneficio, que fue el caso de ella, ¿no? Ella está muerta de miedo, pero lleva sobre sus hombros 12 años de sufrimiento, de tragedia, de marginación, de angustia, todo lo que representaría eso, que el sexo opuesto no entendemos, ni entenderemos nunca qué significa eso. Entonces, el misterio de la sexualidad y de la reproducción o la fertilidad es trabajado en el Levítico en primerísimo lugar partiendo de lo que el Génesis hace. Estamos viendo que el Pentateuco aquí ya nosotros lo tenemos terminado. Cuando se logró concluir el texto completo, se alcanzaron conclusiones que al principio no se tenían. ¿A qué me refiero? La relación sexual no tiene ningún elemento pecaminoso. Ninguno. No es por el hecho en sí de que se unan dos personas en la cuestión íntima. Eso no está produciendo ningún elemento moral. Y también vamos a tener un comentario muy interesante al respecto. Aquí lo que Levítico hace, por eso estamos en términos del orden social, es que cuando esa relación es conyugal, matrimonial, según lo marcado en los cánones de la época, la relación sexual no tiene un componente negativo moralmente. En nuestro contexto cristiano, durante mucho tiempo se veía mal la cuestión sexual. Se le veía como un elemento pecaminoso. Se le veía como una crisis, vamos a decir, del cuerpo. Y sobre todo porque Pablo, otra vez, cuando no, San Pablo, pues se puso como una especie de tercero en discordia, y lo hace bien, pero a veces, y sobre todo en la Edad Media, principios de la Edad Media, se le malinterpretó mucho a través de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue quien nos echó a perder el asunto, porque él, que había vivido una vida disipada, dicho sea de paso, previamente a su conversión, y a que se fue obispo y nada más, había vivido una vida muy disipada. Después, cuando ya se vuelve teólogo, dice unas cosas sobre la sexualidad que hoy son inaceptables. Dice, por ejemplo, que la relación sexual tiene como único objetivo la fertilidad, la reproducción, como único objetivo, y que incluso en la relación matrimonial, normal, habitual, digamos, ni siquiera allí sería válido o válida la presencia del placer. No es válido que incluso en la relación marital el placer esté de por medio. Lo único que se busca con eso es la reproducción. Eso marcó para siempre a la fe cristiana. Estamos hablando de los siglos iniciales de la fe cristiana. Releer el Levítico, no desde San Agustín, sino desde el Cantar de los Cantares, o desde 1 Corintios 7, o incluso el propio Génesis y otras porciones que hay acerca del tema, van a permitir recuperar la visión que el Levítico tenía. Las frases que ya hemos visto de cajón, repetidas hasta el cansancio, es ceremonialmente impuro. Si pasa esto, hay un problema. Hay una atención otra vez, como veíamos ahora con la lepra y con las demás cuestiones de las enfermedades, hay una cuestión otra vez, hay una preocupación otra vez por la higiene, porque no haya contaminación en el sentido, o más bien contagios, que no hubiera contagios, que no hubiera esas situaciones. Y les
les voy a decir así, digo, no tenemos ningún problema en decir las cosas. Varias veces en el comentario surge el asunto de las enfermedades venéreas. La gonorrea ya se conocía. No se conocía el detalle de la bacteria y la transmisión y todo eso no se sabía, pero se sabía que las tendencias a la promiscuidad provocaban situaciones complicadas, conflictivas. No vamos a entrar a los detalles, pero creo que todo el mundo tiene una noción general de esa problemática, a la cual quiere atender el capítulo 15. Pero una cosa muy importante también, y se maneja en algún momento del texto, es que al hombre y a la mujer se le ven exactamente iguales. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque los dos tienen alguna posibilidad de flujo. El hombre por un flujo involuntario o por tener una enfermedad venérea. La mujer por alguna situación también de alguna enfermedad, de alguna infección también que pudiera tener algún flujo. ¿Sí? O el sangrado más preocupante, que es lo que tenía la mujer del Evangelio, que tenía ese sangrado que no le pagó durante 12 años. Y hasta que tocó al Señor se quedó. No, es una barbaridad. Esa historia es de las más estremecedoras en términos incluso del género también, ¿no? Seguramente, sí, por supuesto. Y eso demuestra hoy que el conocimiento general que tenemos de la cuestión así patológica, ¿no? Sí, pero en ese tiempo no se pensaba de esa manera. Sí, por eso es doblemente misterioso para el Levítico. El misterio de la sexualidad y el misterio de la reproducción, de la fertilidad, que era algo que no debía estar en riesgo, porque incluso como vamos viendo el desarrollo del pasaje, pues está la prohibición explícita, que no está solo aquí, también está en el libro de los Números, especialmente para los nazareos, como Sansón, el nazireato, que era esa otra institución que había, que estas personas no podían tener relación sexual, por ejemplo, para ir a la guerra, y específicamente la prohibición de tener relación con una mujer en sus días de menstruación. Esa prohibición es explícita, pero no está haciéndose en términos de que la sexualidad sea algo negativo. En ningún momento el texto de Levítico, y por eso el otro día comentábamos y lo vamos a explicar después con base en el comentario, ¿qué tanto se pelea el Levítico con el Deuteronomio? Entre comillas, se pelea. Porque en el Deuteronomio hay otra visión de las cosas, entre ellos este tema, no es que cambie totalmente, pero sí hay una visión distinta. No sé si ya se acuerdan del versículo 8, ahorita que se leyó, si el hombre escupe a alguien, o sea, el líquido que se escupe es un fluido corporal, no procede de la región genital, pero es un fluido, y esa persona tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. O sea, también ese fluido está cuestionado y provoca situaciones de ritual que tiene que cumplirse y tiene que sucederse. Dice el tercer parrafito de nuestro resumen, que está muy corto, pero está la otra parte que le agregamos, ustedes pueden leer. Yo no sé si alcanzamos a pasar todo. Esto explica las órdenes de abstinencia sexual dadas por Moisés en Éxodo 19:15, o las reservas del sacerdote Ahimelech frente a la petición de David para él y sus compañeros. Es un episodio relacionado con la guerra, que también tiene que ver con los panes de la proposición y toda esa historia. Y aquí está el versículo 31: tendréis a los israelitas precavidos de sus impurezas para que no mueran al contaminar con ellas mi morada. Esa es la preocupación esencial del texto: no contaminar con sus impurezas la morada del Señor que está en medio de ellos. Esta puede ser la conclusión de esta sección. Y aquí no fue a propósito que se hiciera el comentario tan corto, así aparece en el texto, en el libro, pero estas otras cuestiones que vamos a mencionar ahora
vienen a complementar lo que el capítulo nos muestra. Siempre está la cuenta de los 7 días para el periodo de purificación. Luego del versículo 2, cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos el hombre es impuro. Lo que toque, la cama, la sábana, la ropa, todo aquello. Versículo 6. Si alguien se sienta donde el hombre por la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecer en hasta el anochecer. En fin, varias de esas ordenanzas, esas observaciones que aparecen ahí, muestran esa preocupación. Dice aquí, no debe entenderse este capítulo como una condena o desprecio de la actividad sexual. Por eso son 2 grandes temas, 2 grandes capítulos, 2 grandes secciones de lo que el texto sagrado muestra en muchos lugares, no solamente en el Pentateuco. Hay que ver cómo aparece el tema de la sexualidad en los profetas, hay que ver cómo aparece en los escritos. Es toda una temática amplia que aborda desde diferentes ángulos. Aquí el ángulo es explícito, diríamos hoy. Es muy detallado, es muy minucioso, se mete a la intimidad absoluta de la vida humana. O sea, este capítulo es la demostración de cómo el Levítico se mete a todos los intersticios de la vida humana. No deja pendiente ningún asunto. Y el tema de la sexualidad, la reproducción y los rituales religiosos se mezclan, se confunden en un momento dado y da la impresión de que hay una condena por la actividad sexual. ¿Sí? Me llama la atención que en varios versículos se repite lo mismo acerca de que será inmundo hasta la noche. Sí, o sea, interesante eso. Es el día completo. Y al otro día ya estaba puro. Sí, lo que pasa es que el concepto de día no es exactamente igual al nuestro. Pero sí habla de la noche. Sí, entonces, pero el día no, o sea, la duración del día es la misma, pero la concepción que se tiene del día no es igual. Por eso el sábado empieza desde el viernes. No, sí, claro, la puesta del sol. No, pero es que eso es lo importante. El hecho de que diga hasta la noche es hasta que el día empieza. Hasta que empieza el otro. Okay. Porque el día empieza en la noche del día anterior, no empieza en la mañana. Claro. Digamos que el día empezaría como a medianoche. Más o menos. Por pero decir algo, sí. Más antes. Un poco más antes. Sí, a las 6 de la tarde. 6, 7 más o menos de la tarde. Empieza el día, porque sí, siguiente, el otro día. Siguiente. Ok. Sí. Es una concepción. O sea, el día lo purifica. Sí. Ahí entramos a una concepción diferente del tiempo. Sí. ¿Sí? Pero es relativo y lo plantea. Cuando expone el tema de la relación sexual, vamos a decir, normal, habitual, conyugal, prácticamente lo toca y va y se lavan y se bañan los dos y ya, no pasa nada. Lo que sigue, antes de que acabe el día, según nuestra concepción, sí. Digamos, ¿no? Los judíos. Eso cuando hay una situación así normal, digamos. Pero cuando vienen los otros problemas de flujo en el hombre o en la mujer, entonces es cuando el sacerdote y la ritualidad aparece y se entromete en la vida íntima de las personas, ¿no? Y no hay manera de defenderse de eso. Nadie podía decir, no, es que yo no puedo, no acepto que se metan en mi vida privada. No había forma. Ahora, es importante también aquí que las personas que leían esto o escuchaban, porque se escuchaba más que se leía, lo tenían que interiorizar, porque aquí en realidad no aparecen los sacerdotes. No son los sacerdotes los que andan fiscalizando la vida íntima de las personas, no. Son las propias personas las que deben asumir la responsabilidad por lo que les está pasando y sobre todo que tenían que observar lo que pasaba en su cuerpo. ¿Sí? Son cosas tan íntimas, ¿no? Que no se le cuentan a cualquiera, ¿no? No se van a presentar al sacerdote. Exactamente, sí, no, que él decida y que él defina, en el caso de los leprosos, que sí lo hacían. Aquí no, aquí la persona misma tenía que ser responsable de su propio cuerpo. Me llama la atención lo que dice, a las 6 de la tarde ya es otro día. Exacto. Entonces ellos podían tener relaciones sexuales a las 3 de la tarde, a las 4 de la exactamente, tarde. sí, pero volvemos a la situación de normalidad. La normalidad,
espiritual. Y entonces, sí, por supuesto, pero forma parte, digamos, del día que ¿Ya era comenzó. trampa o qué? Ya era trampa. Exacto, de ya para allá verme. Pero hoy en día, Ya pronto se hace de día. O sea, claro, no tenemos el reloj. Dice aquí el comentario, introduciendo el. A todos se le busca. Introduciendo. Como el resto del orden creado y de todo lo relativo al ser humano, la sexualidad humana no se escapa. Es también susceptible de entrar en la esfera de la impureza, pero no por ser sexualidad. La comida también podía ser impura, la enfermedad, algún comportamiento extra, un abuso moral, un abuso sexual, por supuesto, en fin, todo eso podía ser así. Y es muy interesante también que en el capítulo 15 no aparece todavía el tema del abuso sexual ni las prohibiciones de parejas prohibidas que no debían de hacerse. Eso está hasta el capítulo 19. Ahorita ya estamos llegando al capítulo 16, que es el Yom Kippur. Pasamos el 17 y 18 y después llegamos al 19, que es donde están esas prohibiciones explícitas. Aquí es una preocupación por la higiene y por la pureza. Y como ya se ha visto en capítulos anteriores, el binomio entre vida y muerte, que es pureza e impureza, es el que mejor permite entender en qué determinadas situaciones lo vinculado a los órganos genitales y a la sexualidad puede incurrir en impureza. Obviamente el tema de la sexualidad es muy amplio y el de la fertilidad también, pero un subtema de la sexualidad que está trabajado acá, una derivación del tema de la sexualidad, y eso tiene mucho que ver con la educación sexual que pues en nuestro tiempo no recibimos, que ha sido una educación sexual híbrida, intuitiva, no sistemática, en fin, ¿no? A veces tienen que cursar ciertas carreras para llevar incluso una materia tal cual de sexualidad, ¿no? Una subdivisión de la sexualidad como campo de estudio es específicamente la genitalidad, que no es lo mismo. Y esto es lo que tiene la lupa en el Levítico 15. Es el misterio de la sexualidad abordado desde problemas que puede tener la genitalidad, que es el flujo específicamente, tal cual, esa problemática específica. Porque si entramos a la sexualidad, genitalidad, todos los aspectos que tienen que ver con el tema de la sexualidad, aparecen otros subtemas, el erotismo, el placer, muchas cosas, y está demostrado ya en nuestro tiempo que la genitalidad a veces no es indispensable para la obtención del placer humano mediante el erotismo y la sexualidad. La genitalidad está en un plano, vamos a decir, fisiológico, biológico, ahí bien marcado, pero como la sexualidad humana ha pasado por el filtro de lo cultural, se ha llegado al extremo de decir el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro, no son los genitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el procesamiento del erotismo, del placer, de la carnalidad, de todo lo que representa el manejo del cuerpo en este terreno, no pasa únicamente por los genitales. Cuando se subraya en Levítico 15 la genitalidad, está la preocupación de la ley por conducir, por un lado, el tema de la relación entre parejas sexual y la creación de familias. Que las familias sean el resultado no de una genitalidad así burda, porque hay una genitalidad burda, muy, sexualmente cuestionable, que produce muchas cosas negativas, no necesariamente inmorales, pero sí negativas, que en nuestra cultura, por ejemplo, pues están bien definidas, y las conocemos y vemos, y criticamos la vulgaridad, y criticamos la pornografía, y criticamos muchas cosas con razón, porque allí hay una hipertrofia de la genitalidad. En Levítico 15 no hay una hipertrofia de la genitalidad, hay una preocupación, porque en ese terreno específico de la sexualidad, que son los genitales, las cosas funcionen de la mejor manera
para que surjan familias sanas, matrimonios también sanos. Mencionábamos, por ejemplo, en los versículos 16 y 17 aparece el derrame seminal ordinario, ¿sí? Normal, digamos, donde incluso está el tema de la preparación para la batalla. Y aquí está Deuteronomio específicamente. En Deuteronomio 23 se le prohíbe a los soldados, Deuteronomio 23 del 10 al 12, el soldado que ha tenido una relación sexual, que se prepara para la batalla, deberá permanecer fuera del campamento militar hasta la tarde. Y nuestros amigos de Qumran, de la comunidad de Qumran, que aquí este autor lo cita varias veces por varias prácticas de Qumran, ahí junto al Mar Muerto, se prohibía la entrada a la sinagoga de toda persona que sufriera una impureza que requiriese un baño de purificación. O sea, eran mucho más estrictos. Ellos en parte también contribuyeron a darle ese matiz de negatividad, no de inmoralidad, pero sí un matiz un tanto de tabú a la sexualidad. Es probable, también dice aquí, que el antiguo Israel, a diferencia de los cultos de fertilidad de otras culturas circundantes, pretendiera desvincular la fecundidad de toda concepción mágica. Imaginemos qué explicación se le iba a dar a esos fluidos patológicos. Imaginemos simplemente algo completamente frecuente, que es una infección de las vías renales, de las vías urinarias. El ardor que produce, por ejemplo, ¿no? O sea, esos síntomas que da una infección de vías urinarias. Que en ese tiempo, ¿cómo se resolvía? O sea, no se resolvía con antibióticos, ni mucho menos, no había nada. Ni siquiera pelo de elote. La molestia ahí estaba, ¿no? Con agua Pues sí, de aquí, pero allá, ¿cómo? ¿Qué hacían? ¿Qué remedios buscaban para superar esas molestias? ¿Sí? Entonces, esas prácticas van a permitir darnos cuenta de la preocupación explícita que había para que pudiera superarse. Pero también había menos riesgos de ese tipo de enfermedades, ¿no? ¿Menos riesgos de qué? Menos riesgos de ese tipo de infecciones, digo yo, porque ¿Menos riesgos por qué? no, porque, por ejemplo, no tomaban Coca-Cola, por ejemplo, o cosas de ese tipo que eran más naturales, todo su alimentación, también la higiene. ¿El agua cómo era? No había. No precisamente pura. Bueno, pero sí era más pura. No, los riesgos eran mayores. Sin otra cosa, sin calidad de agua, sin lo que tomes. Si la mujer no va al baño luego, sí. y es una riesgo de conducta infección, frecuente, te vas a enfermar. Sí, hay riesgo de infección. Sin lo que tomes, sin lo que... Los riesgos eran de hecho mayores. Sí, Por eso entonces la muerte era mucho más... Por eso, y por eso La esperanza era más pequeña. este antropológico le llama enfermedades reproductivas, que no es lo mismo que enfermedades venéreas. No, claro. No es igual. Pero Levítico 15 está preocupado, y aquí está lo de la igualdad, para que terminemos. La ley, en pocas palabras, Dios detrás de la ley, está preocupado porque se evite al máximo cualquier síntoma, cualquier enfermedad que ponga en riesgo la reproducción. Pensemos en eso de la infección urinarias. Eso complicaba la relación sexual en las parejas. Claro. Obviamente. Eso sí. Es obvio, es lógico, ¿no? Complicaba eso, ya sea que la mujer la tuviera o el hombre. Entonces, esa situación, por ejemplo, una infección de vías urinarias, no es una enfermedad venérea. No. Pero sí es una enfermedad reproductiva, porque ponía en riesgo la reproducción y que hubiera, encaminada la pareja a formar una familia. Eso podía obstaculizar, podía bloquear, podía detener. Pero obviamente para ellos, por ejemplo, en el caso de otro tipo de enfermedad que no fuera la gonorrea, que sí se menciona aquí varias veces, otro tipo de enfermedad que no fuera la gonorrea, aunque no se le llamaba así todavía, sí comenzó a asociarse con cierto tipo de prácticas sexuales, promiscuidad y demás. Pero dice acá, la ley es la misma para hombres y mujeres.
Sí. Y al concluir el término de 7 días, ambos pueden lograr la expiación con las condiciones usuales. Es normal en el autor sacerdotal preocuparse por el equilibrio cuidadoso tanto del género como de los temas. ¿Sí? Entonces, esta situación que encontramos acá, de aquí ya vamos a cerrar, sí, aquí está el punto donde entra la parte mágica, porque hay creencias, aquí vienen algunas creencias explicadas, por ejemplo, en el tema de la menstruación como tal, creencias muy arraigadas con explicaciones mágicas, con explicaciones de espíritus, de demonios, de cosas por ese lado. Dice aquí, para entenderlo desde otro punto de vista, recuérdese que el proyecto del Levítico, el proyecto grueso, la intención del Levítico, es establecer una nueva religión, despojada de reyes y de espíritus ancestrales, y liberada del control de los demonios, sin reconocer siquiera a los espíritus malignos, a diferencia de cualquier otro culto extranjero conocido. A ver, de nuevo, eso no se llama. ¿Perdón? A ver, de nuevo, esto no se llama. Sí. Lo que leyó. El proyecto del Levítico, de fondo, toda la intención del Levítico, no solo de este tema, es establecer una nueva religión, despojada de reyes, específicamente de los monarcas, y de espíritus ancestrales. ¿A qué reyes se refiere? ¿A los reyes de Israel? Sí. ¿Ya había reyes? Es que el Levítico, a ver, todo el Pentateuco se escribe después, durante el exilio. Cuando se escribe durante el exilio, los reyes ya pasaron, Sí, ya. ya ni siquiera hay monarquía. Ah, Entonces el Levítico se toma la libertad, a diferencia del Deuteronomio. El Levítico se toma la libertad de borrar a los reyes, como si no hubiera habido monarquía en Israel. Eso hace el Levítico. Entonces el Levítico se despoja de reyes, pero también de espíritus ancestrales, casi los mete en el mismo costal, en el mismo paquete. ¿Hubo reyes en Israel? Sí, pero ya pasó y eso ya quedó atrás, y la historia de los monarcas fue pésima. Sí. Fue una cosa pésima. Una mala experiencia. Pero también liberada del control de los demonios, sin reconocer siquiera a los espíritus malignos, a diferencia de cualquier otro culto extranjero conocido. Rápido lo leo. Los capítulos 12 al 15, que son estos que estamos viendo, porque con eso acaba ya esa sección, describen 3 situaciones de gran vulnerabilidad y proclives a riesgos. La de la madre que acaba de parir, que se llama el puerperio, posterior al parto. La de cualquier persona que padece afecciones leprosas, que era una enfermedad terrible, que le modificaba el rostro a las personas, ¿no? Era una cosa espantosa, esa que está en el hecho. Y la de cualquier otra que haya tenido un flujo genital, sea cual sea su naturaleza. Es decir, en un matrimonio, imaginemos, el hombre tiene un fluido con un color determinado. Hoy, en nuestro tiempo, la esposa diría, es que estás siendo infiel, o andas quién sabe dónde, o dónde te metiste, o qué hiciste. El Levítico no hace eso. El Levítico no encamina dentro de la pareja, o sea, no mete cizaña en la pareja, para que me explique mejor. El Levítico no mete cizaña. Se le da el beneficio de la duda a los dos, al hombre y a la mujer. ¿Pudo haber sido promiscuo el hombre? Sí. ¿Por qué? Por el patriarcado, por la época. Pero la mujer también podía, aunque estaba muy limitada, cerrada, cuidada, guardada. Aún así pasaban cosas terribles en los dos casos. Pero el Levítico no mete esa cizaña en el matrimonio. El Levítico dice, a ver, tú tienes un flujo, un fluido, vamos a ver, pasan 7 días, te sigue, algo está pasando. Pero no lo acusa al hombre, pero tampoco a la mujer. Obviamente no nos dice, es que hay una infección por gonorrea, no sé qué. No puede decir eso. No le pidamos al texto lo que no nos puede dar. Eso no nos lo va a dar el Levítico, ni la Biblia en general. La Biblia va a dar, en el Levítico va a dar pautas para que uno pueda ver de qué forma se encaminaba todo eso, ¿no? Y entonces había explicaciones para los sangrados particularmente. Se atribuían a espíritus, se atribuían a demonios, se atribuían a esos seres extraños, espirituales, raros, que
pues se suponía que andaban en el aire y que provocaban cosas negativas, atentando contra la fertilidad, atentando contra la vida, atentando contra la familia, que era el punto quizá más importante. Y aquí, para ahora sí cerrar, lo que dice el texto es que los capítulos 12 al 15 preparan el rito de la expiación. Nos está encaminando hacia el rito de la expiación del capítulo 16. Ese capítulo va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque es el día del perdón, es el día anual que representa la búsqueda del perdón, la afirmación del perdón, y estos capítulos están encaminados hacia eso. ¿Okay? Termina el capítulo 15, llegamos al 16 y ahí nos encontramos con esa gran fiesta que es la del Yom Kippur. Entonces, con eso cerramos, porque el tema es vastísimo. El tema de la sexualidad, la actividad, la reproducción, son temas vastísimos que están trabajados en el texto sagrado. Ya les mencioné eso en un momento. En todas las secciones del Antiguo Testamento hay abordajes hacia eso. Quizá la parte más problemática del tema de la sexualidad en la escritura hebrea, en las escrituras hebreas antiguas, la parte más problemática es cuando los profetas, particularmente Ezequiel, Jeremías y sobre todo Oseas, usan el lenguaje de la sexualidad para calificar al pueblo de Dios como una mujer infiel. Esa es la parte más difícil, porque es una sexualidad atormentada. Es una relación de amor que tiene Dios con su pueblo. Dios es el esposo y el pueblo es la esposa, pero la esposa ha sido infiel. Y Dios le dice a Oseas: ve y cásate con una prostituta para que sientas lo que yo siento por la infidelidad de mi pueblo. O sea, eso es el acabose. Es un lenguaje sexual, no es genital, dicho sea de paso, como Levítico 15. Levítico 15 se mete a la genitalidad en riesgo. Los profetas no. Los profetas hablan de la sexualidad con un lenguaje descarnado, violento, agresivo. Hoy tendría que cuestionarse, y de hecho se cuestiona mucho el lenguaje profético para hablar de eso. Es un amor desgarrado, es un matrimonio en crisis, porque cuando Jeremías o Ezequiel dice: el pueblo es como una burrita que sale al campo y con el primer macho que se encuentra así, y dice uno: caramba, pues esto ¿qué es? Es un lenguaje muy agresivo, muy complicado. Y hay estudios sobre ese tema de cómo los profetas consideraron necesario decirlo así. ¿Cómo? Digo, pero ahora, esto viene entendido su edición. Sí, eso no lo muchas palabras. Muchas dificultades hoy, eso que el texto así está. Sí, claro. No lo podemos cambiar, no vamos a entrar en eso ahora, pero aparece en el tratamiento que le dan los textos proféticos, los profetas mismos, el tratamiento que le dan al tema de la sexualidad matrimonial simbólica entre Dios y el pueblo. Dios es el esposo fiel, siempre fiel, y el pueblo es la mujer infiel que ha puesto en riesgo. Vámonos, vamos a ver el 16 en la próxima clase. Sí. Entonces, ok. No sé si la de el arresto de